¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y el día de hoy les voy a responder una pregunta que me han estado haciendo muchísimo. Sí se siente chido decir eso. Con razón todos lo hacen, o sea. Pero no. A mí, ¿quién me va a andar preguntando algo? O sea, no. Simplemente el otro día estaba yo platicando conmigo mismo y se me ocurrió esta pregunta. ¿Será una buena idea regalar un reptil en Navidad? O sea, en general, ¿no? En toda esta época decembrina. ¿Será una buena idea regalar un reptil? ¿Ese será un buen regalo? Pues bueno, hoy voy a estar hablando sobre esto y pues esperemos llegar a algo. Ojalá me ayuden ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo y espero que juntos podamos llegar a una respuesta, pues que nos convenza a todos, ¿no? O al menos a la mayoría. Así que, comencemos. Bueno, amigos, pues si hay una época del año en la que se dan muchos regalos, sin duda es la época navideña. Que el intercambio de regalos, que el regalo de Navidad, que llegó Santa Claus, que llegaron los Reyes Magos. Y comúnmente uno de esos tantos regalos que se da es una mascota. Pero yo siempre he escuchado que dicen, los Reyes Magos me trajeron un perrito, o Santa Claus me trajo un gatito, o mis papás me dieron de regalo un hámster. Pero yo nunca he escuchado que digan, los Reyes Magos me trajeron una serpiente, o Santa Claus me trajo un lagarto. Entonces, por esa razón me surgió esta duda. ¿Es buena idea regalar un reptil en Navidad o en cualquier fecha, la verdad, ¿no? ¿Es buena idea regalar un reptil? Si es un regalo para un adulto, depende mucho de los gustos del adulto. No le vas a regalar a un adulto que le tiene miedo a las serpientes o a los lagartos o a cualquier tipo de reptil. Les tienen miedo, le vas a regalar una serpiente, pues te va a mandar a la jodida, pero derechito, ¿no? Entonces, en los adultos es esta cuestión nada más. En los adultos, ¿tú sabes que le gusta? ¿Sabes que le gusta el animal? Regálaselo sin problema, ¿no? Regálaselo y va a ser un excelente regalo. O sea, si a mí ahorita me regalan un reptil, pues yo voy a estar encantado de la vida. Hago un llamado. Si me quieren regalar cualquier reptil, aquí estoy, yo se los recibo. Muy bien. Ahí háganme sus regalos. Ahí, nada más avísenme dónde recojo mis regalos. O me los van a venir a poner abajo de mi árbol. Ustedes organícense. Pero ya saben qué quiero, ¿ok? Muy bien. Eso es en cuanto a los adultos. O sea, el adulto ya sabe si le gusta, si no le gusta. Si sabes que le gusta, se lo das. Si sabes que no le gusta, no se lo das. O sea, ¿para qué hacemos ese tipo de bromitas, no? Ok, ahora, con los niños. Los niños, ¿tú dónde andas? No te me vayas a ir para otro lado, ¿eh? Véngase para acá, para arriba mejor. Eso. Los niños, entre más chiquitos, pues menos tabús tienen, ¿no? Todas las personas, pues, ¿no? Cuando nacemos siendo muy curiosas y tenemos una capacidad de asombro grandísima, que ya al pasar de los años nos van pasando cosas y pues lo vamos perdiendo, ¿no? Y cambiemos de tema porque no quiero ponerme aquí a llorar con ustedes y contarles mis traumas, ¿no? Yo creo que a cualquier niño le va a interesar. Tú se lo das y le va a interesar. Y aunque ya tenga ciertas cosas que, porque ha visto en televisión, porque le han dicho o algo, y diga, ay no, la serpiente me va a morder o lo que sea, aunque tenga cierto miedito al principio, si tú le explicas las cosas, le dices, no, mira, mientras hagas esto, mientras no hagas esto, tienes que tratarla así, tienes que hacer esto y no va a pasar nada, el niño, tengan por seguro que se va a interesar. O sea, se va a interesar, sí, lo va a tocar, lo va a querer agarrar, poco a poco va a ir agarrando la confianza. Entonces, en un principio el niño va a estar encantado. Hay que conocer al niño para ver si va a seguir interesado o se va a aburrir rápido de ciertos animales. Ese sería un punto a considerar. Así que, pues, primero, ahí midan el terreno con el niño al que le quieren regalar.
Y de preferencia, pues que sea como que su hijo o un niño muy cercano. No quieren ir a regalarle a un vecino porque nada más van a meter en broncas al papá del niño, ¿no? Alguien que ustedes sepan que midan el terreno, que sepan que los papás no van a tener problema y que van a ayudarle al niño a cuidarlo y todo eso. Sí, sí, también. No se trata de que el niño esté encantado y ahí los papás sufriendo, ¿ok? Yo creo que una de las grandes ventajas de los reptiles como mascotas es que no requieren mucho espacio para poderlos tener. Claro que hay excepciones, o sea, si quieres tener un cocodrilo, pues no lo vas a poder tener en tu cuarto, ¿no? Sí, ese sí necesita más espacio. Hay ciertas especies que sí necesitan mucho espacio, pero hay muchas especies de reptiles que las puedes tener en espacios reducidos y van a estar bien. O sea, incluso ellos necesitan los espacios reducidos, no solo que ahí lo puedas tener, ¿no? Porque pues podemos decir, a lo mejor un perrito pues lo podemos tener en una jaulita estas que venden transportadoras, se lo puedes tener todo el tiempo y ahí va a estar el perrito, pero pues no va a estar en las mejores condiciones que digamos, ¿no? Y un gecko o una serpiente, que es lo que en este momento yo tengo, pues sí los puedes tener en un topercito pequeño que no te va a ocupar gran espacio y ellos van a estar ahí muy bien porque ellos no necesitan gran actividad física ni nada de esas cosas, ¿no? Más bien lo que necesitan es los lugares pequeños. Entonces ese es un gran punto a favor de estos animalitos. Otro punto a favor que le veo yo a los reptiles es que en ciertas cosas te aguantan un poquito más los errores que otro tipo de animales, ¿no? Por ejemplo, en la alimentación. Si tú por ejemplo, a este quequito se te olvida 2 días darle de comer, el animalito no se te va a morir. O sea, los reptiles por lo regular tienen mucha resistencia a este tipo de cosas porque en su ambiente natural no siempre comen, o sea, no es que diario encuentren presas, entonces pueden estar cierto tiempo sin comer y te van a aguantar. No se trata de que estés sin darles de comer, ¿no? Pero si a un niño le das la responsabilidad de que alimente al animalito y por alguna razón, bueno, porque pues, los niños son distraídos, porque apenas están aprendiendo a ser responsables y estas situaciones, se les olvida, ay, ay, ay. Se les olvida darle de comer 2 días, por ejemplo, 3 días. Es más, que se les olvidara una semana darles de comer, no se van a morir. El animalito no se va a morir, ¿ok? Y pues otro tipo de animales pues sí la sufrirían más con tanto tiempo sin comer, ¿verdad? Entonces, ese es como un punto. Pero, claro que yo soy de la idea de que no vas a dejar tampoco al niño que se haga él responsable y ya, ¿no? El adulto debe estar al pendiente. Si al niño se le olvida un día darle de comer, pues el adulto tiene que estar ahí al pendiente para recordarle y todo eso. También tenemos que irle enseñando al niño, pues, de responsabilidad y de que el animal debe de estar bien, debe de hacer todo porque el animal esté bien. Ahora, entonces, esta cuestión de la alimentación es como no tan complicada en ese aspecto, pero en la misma alimentación hay algo que yo le podría ponerlo como un contra para tener un animalito de estos, y es que la mayoría de los reptiles pues se alimentan de alimento vivo. Entonces, si vamos a tener problema con eso, si al niño le va a costar mucho trabajo, va a sufrir cada que le dé de comer a los animales porque se están comiendo un grillo vivo, o porque se está comiendo una cucaracha viva, o porque se está comiendo un ratón vivo, pues yo pensaría que no es necesario causarle ese estrés al niño, ¿no? Entonces, pues ahí
ahí sería un punto en contra de los reptiles y mejor no le damos un reptil al niño. Ahora, si bien yo puse como a favor que pues el reptil va a aguantar ciertos errores si se te olvida darle de comer o algo, pues el reptil tiene muchos cuidados que son más complicados que una mascota convencional y que ahí sí tienes que estar al pendiente todos los días, y no solo todos los días, sino que varias veces al día deberías de estar al pendiente de este tipo de cosas, como lo es su temperatura. La temperatura es muy importante para estos animalitos. Si hay mucho frío y no tienen ellos una fuente de calor, si falló la fuente de calor, si falló el termostato y se subió más la temperatura, se bajó más la temperatura, vas a tener un grave problema. Ahí sí puedes perder al animalito. Así que, desde mi perspectiva, un reptil sí puede ser hasta más... desde mi perspectiva, el reptil es más difícil de tener en cuanto a sus cuidados que una mascota más convencional como pues, un perro o un gato, ¿no? Al perro ya sabes que si es temporada de mucho frío, pues a lo mejor le pones un suétercito, ¿no? Es como que un poco más parecido a nosotros. Yo me pongo un suéter, ahí le pongo un suéter y todos estamos bien. Pero los reptiles, pues no le vamos a poner un suéter. He visto unas fotos bien chistosas de las serpientes con suéter. A ver si les puedo poner alguna por aquí. Pero no vamos a hacer eso, ¿ok? Entonces necesitan la fuente de calor, estar muy al pendiente de eso. Y pues a veces, aunque no sea tan necesario, por decirlo de alguna manera, darle diario de comer al animalito, pues a veces sí hay complicaciones para conseguir el alimento. No es tan fácil como ir a una tienda y comprar croquetas. A veces el alimento vivo es un poquito más difícil. Entonces sí serían esas las contras, ¿no? De que para mi modo de ver, el reptil es más difícil. Es más difícil de mantener bien, o sea, con sus cuidados perfectos, que las mascotas convencionales. Entonces ahí está un punto muy importante y es en contra. Un gran punto a favor que yo encuentro de darle a un niño como mascota un reptil es que yo veo que hay mucha desinformación en cuanto a los reptiles. Muchísima desinformación de la cual yo mismo he sido víctima. Se está haciendo la víctima. ¿No? O sea, yo le tenía muchísimo miedo a las serpientes porque yo sabía que no todas las serpientes eran venenosas, ¿no? Yo sí sabía eso. Pero yo creía que una serpiente venenosa te muerde, pues te mueres. O tal vez no. O sea, también sabía que hay antídotos y que si llegas rápido a un hospital y te atienden, pues te puedes salvar. Pero pues también vivo en México y los sistemas de salud, pues también, así que digas tú qué eficientes son, pues no. Entonces sí le tiraría ahí como que te mordió, te moriste. Y yo pensaba pues que si una serpiente, aunque no sea venenosa, si me muerde, o sea, me va a causar un daño horrible, ¿no? O sea, no sé qué me imaginaba yo, pero sí pensaba que me iba a lastimar, pero muy feo, aunque no tuviera veneno. Eso yo creí, entonces yo le tenía mucho miedo a las serpientes. Las veía y decía, qué bonita está, pero pues ahí nomás, ¿no? Desde atrás, como el cobarde que soy. No se me acerquen.
O ya saben estas que pues es la serpiente constrictora. Pues yo decía, pues sí, pues, serpientota no tiene veneno, pero me agarra, me aprieta, me mata y me come. Sí, ya sé, igual he visto muchas películas, pero eso es lo que yo pensaba. Esa es toda la desinformación que hay. Y todo este choro que me acabo de aventar es para decirles que si le damos, si en mi forma de ver, si le damos este tipo de animalitos a un niño y le vamos enseñando y le decimos que no son tan peligrosos, que igual yo no digo que no sean nada peligrosos, sí, los reptiles, hay reptiles peligrosos, a unos más que otros, pero hay que saber cómo cuidarlos, cómo manipularlos, cómo tenerlos. Si al niño le enseñamos todo eso, pues en mi utopía vamos a ir teniendo un mundo mejor. Sí, porque los niños van a crecer teniendo más información, sabiendo las cosas reales y no solo los tabús. Y le van a ir enseñando a otros niños y le van a enseñar a sus hijos. Y poco a poco más gente va a tener buena información acerca de estos animales, más gente los va a proteger y igual más gente los va a tener, sí. Y vamos a evitar que anden matando serpientes silvestres que no te iban a hacer nada. Vamos a evitar muchas cosas. Entonces, ese es un gran pro que yo le veo. Ah, ya se me perdió esta mujer. Ah, acá está, ya te vi. Ese es un gran pro que yo le veo, que si el niño tiene el animal, se va a informar, le va a interesar, se va a informar. Uno mismo debe de cumplir esa función de ayudarlo a informarse, de enseñarle a hacer las cosas. Y todo va a ir mejorando, o sea, vamos a tener suena muy bonito y todo, ¿no? Tal vez, pero pues yo pienso que sí es un poco de realidad, o sea, vamos a ir teniendo un mundo mejor, vamos a ser niños mejores, que cuiden a los animales de mejor forma, ¿no? Aunque para ellos un animal no sea tan bonito, por decirlo así, ¿no? Que vea que un perro, que para él el perro es muy bonito y otros no lo son tanto, pero va a aprender a respetarlos. Y esto es tanto con los animales exóticos como los convencionales, ¿eh? O sea, también hay que irles enseñando a los niños a tener bien a los perros, a tener bien a los gatos, a tener bien cualquier tipo de animal. Y pues así, ese es para mí un gran pro. O sea que vamos a ir mejorando este mundo, poniendo nuestro granito de arena para mejorarlo. Claro, no es para todos, o sea, tampoco es para todos, tampoco es que todos los niños tengan que tener un animalito de estos para que hagamos un mundo mejor. Pues no, si no es para ti, pues no es para ti y se acabó. Pero ya en conclusión, porque ya me aventé mucho choro, pues sí, es un gran pro que le veo a esto. Bueno, pues en resumen, espero no haberlos aburrido con todo el chorote que me aventé. Espero que les sirva de algo pues escuchar mi opinión. Pero en gran resumen, yo creo que darle una mascota a un niño, sea cual sea la mascota, sea mascota convencional, sea no convencional, darle una mascota a un niño es una buena idea. Porque eso le va a ayudar a empezar a hacerse responsable, a empezar a tener empatía con otros seres vivos, lo que le va a ayudar tanto con las relaciones humanas, porque la empatía para mí es muy importante. Y cualquier mascota es buena para un niño siempre y cuando uno como adulto les enseñe a tenerla bien, les enseñe a respetarla y les enseñe a
pues a que no es un juguete, que un animalito no es un juguete, que a lo mejor a mí me gusta y me hace feliz abrazar a mi mascota todo el día, pero a lo mejor tu mascota es una serpiente a la que le gusta estar en su terrario todo el día sin que nadie la moleste. Entonces ahí es donde entra la empatía. Yo soy feliz haciendo una cosa, ella es feliz haciendo otra cosa. Pues podemos mediar un poco, ¿no? Yo agarro a la serpiente y la tengo una hora, la tengo respetándola, cuidándola, sin estresarla de más, pero sí la puedo estar manipulando, la puedo tocar, la puedo dejar que ella solita se mueva de una mano a la otra, puedo estar haciendo este tipo de cosas, y el resto del tiempo pues vamos a dejar que ella también haga lo que ella le gusta hacer, y la vamos a dejar en su terrario y la vamos a tener ahí tranquila para que tanto ella como tú esté contento con estar viviendo juntos, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión. ¿Quieres regalar a tu hijo un animal, el que sea? Regálaselo. Es una muy buena idea, pero tú infórmate para que lo ayudes a él a informarse y juntos tengan a ese animal lo mejor que sea posible, que ese animal viva lo mejor posible con ustedes y ustedes lo van a disfrutar muchísimo, ¿vale? Pues esa es mi conclusión. Quiero leerlos, quiero ver ustedes qué piensan al respecto, quiero que me cuenten sus experiencias que han tenido dándole a sus hijos o a algún niño una mascota, ya sea exótica o no. Si son reptiles, sí me interesa también mucho saber, porque yo no sé de niños que hayan tenido así como reptiles, pero sí, recuerden que pues yo no les traigo la respuesta de nada. Yo estoy aquí pensando en voz alta con ustedes para que pues igual les pueda ayudar en algo mis reflexiones, y para que ustedes también me den las suyas y me ayuden a ver las cosas desde su perspectiva. Yo nunca me cierro a que lo que yo hago, lo que yo digo es lo correcto. Yo siempre estoy abierto a escuchar a los demás para que juntos podamos ir mejorando en todos los aspectos. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que no los haya yo aburrido con tanta palabrería nada más. Espero que haya sido de su agrado. Y recuerden que si les gustó este video, pues pueden darle like. Y son bienvenidos todos sus comentarios, opiniones, consejos, sugerencias. Lo que sea que ustedes me quieran escribir aquí abajo, pues yo lo voy a estar leyendo y les voy a contestar a todos. Recuerden que si piensan que mis siguientes videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Pues yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima.